Nunca pensé que todo terminaría así. Con sangre en mis manos, almas rotas bajo mis zapatos lustrados, y el eco de gritos atormentando mis noches. Pero para entender cómo llegué a este infierno, primero debo contarte cómo empezó todo. Yo era un hombre respetable, de negocios, dedicado, trabajador. Propietario de múltiples vecindades, incluyendo aquella infame donde vivían el Chavo, Don Ramón y los demás. Siempre llegaba cada mes con la esperanza de cobrar la renta, aunque sabía que nadie me pagaría. Aún así, lo hacía por costumbre. O quizás por sentirme útil, necesario. Pero las cosas cambiaron de forma abrupta. Todo comenzó cuando la secretaria de Hacienda me notificó una auditoría inesperada. Uno de mis contadores, un miserable traidor, había declarado mal los impuestos de mis propiedades. Me congelaron las cuentas. Me embargaron 5 edificios. Perdí 2 oficinas en el centro. Y lo peor, la vecindad, esa mugrosa pero acogedora vecindad, también entró en litigio. La bancarrota se acercaba como una sombra. Mi esposa me abandonó. Mi hijo me ignoraba. Los bancos me llamaban a toda hora con amenazas disfrazadas de recordatorios cordiales. Pasaba las noches en vela, encerrado en mi estudio, rodeado de botellas vacías de coñac barato y cuentas por pagar. Recuerdo claramente una noche en particular, llena de tormenta, de un silencio roto solo por el tic-tac del reloj. Y por los gritos lejanos de un vecino siendo asaltado. Yo ni siquiera me levanté a mirar por la ventana. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un golpe suave en la puerta. 3 veces. Toqué el intercomunicador, pero no escuché respuesta. Abrí. Y allí estaba. Un hombre alto, vestido con un traje gris planchado, corbata roja, maletín de cuero negro. Era calvo como una piedra pulida, con la piel tensa sobre el cráneo, y unos ojos tan oscuros que reflejaban nada. Ni alma, ni intención. Señor Barriga, dijo con una voz profunda, sin emoción. Sé por lo que está pasando. Vengo a hacerle una propuesta que no puede rechazar. ¿Quién demonios es usted? Pregunté, temblando, aferrado al picaporte como un niño asustado. Puede llamarme Calvillo. No tengo tiempo que perder. Usted tampoco. Déjeme pasar. Mi cuerpo se movió solo. Lo dejé entrar. El hombre se sentó con una calma escalofriante en mi sillón de cuero rasgado, y abrió su maletín. Hay caminos que solo se abren para quienes han perdido todo, susurró, mientras depositaba sobre la mesa una carpeta. Dentro encontrará la llave a su redención. O a su perdición. Eso depende de usted. Abrí el expediente con manos sudorosas. Lo que vi me heló la sangre. Fotografías de personas ejecutadas, rostros ensangrentados, cadáveres amontonados como ganado, informes bancarios de cuentas en paraísos fiscales, rutas de contrabando, nombres de funcionarios comprados. ¿Qué es esto? Es la realidad. Es el poder. Y es su única salida. Me negué. Lo eché de mi casa entre gritos. Vomité en el baño durante 1 hora. Intenté dormir. Pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía las fotos. Escuchaba los gritos. Sentía el aroma del hierro caliente mezclado con sangre. Pasaron 2 semanas. La situación empeoró. Recibí amenazas de muerte por deudas con prestamistas. Me golpearon 2 tipos afuera del banco. Y en el último día del mes, fui a la vecindad. Don Ramón, con su usual cara de angustia, no tenía un centavo. El Chavo me tropezó, como siempre. Y por primera vez, no me reí. No dije nada. Solo sentí un profundo odio. Volví a casa esa noche. Llovía a cántaros. Y en el mismo sillón, con la misma postura, estaba Calvillo. Sin preguntar, sin hablar.
Me tendió una pluma. Ya no tiene nada que perder, señor Barriga, dijo con una sonrisa gélida. Firme. Tomé la pluma. Dudé. Pero algo en mí. Algo oscuro, retorcido y hambriento. Quería saber qué se sentía tener poder. Poder real. Firmé. Y en ese instante comenzó mi descenso al infierno. Cuando firmé aquel documento con la tinta negra que Calvillo me ofreció, no supe en ese momento que estaba firmando también mi sentencia. La tinta no era normal. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero la pluma estaba tibia, y su contenido era espeso, con un aroma metálico. Era sangre. De alguien. De muchos, quizás. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Y cuando desperté, todo había cambiado. Mi cuenta bancaria, vacía hasta la víspera, ahora tenía $3 millones. Había una nueva camioneta negra estacionada frente a mi casa, con las llaves colgando en mi perchero. Una carpeta con citas de negocios. Una tarjeta con un número. Y un celular nuevo que vibraba, cada hora en punto, con mensajes breves y precisos. Reunión con Elías López, proveedor de químicos. No pregunte por qué. Cena con el juez Salvatierra. Sonría. Tráigale whisky. Transferencia confirmada. $500.000 a cuenta offshore. No hable con nadie del pasado. Si lo hace, será eliminado. Eliminado. Esa palabra me retumbaba como un zumbido venenoso dentro del cráneo. Intenté resistirme, lo juro. Fui a ver a un sacerdote. Quería confesarme, limpiarme, llorar. Pero al llegar a la parroquia, encontré las puertas abiertas, y al sacerdote colgado del cuello en el altar, con los ojos arrancados y los dedos quemados. En su pecho, escrito con cuchillo, decía: los acuerdos no se rompen. Me oriné encima. Lloré. Corrí como una rata. Pero algo ya me sujetaba. Ya no tenía salida. Solo un camino. Hacia adelante. La primera vez que me ensucié las manos fue en un cuarto oscuro, con luz roja parpadeante y olor a carne podrida. Había sido citado por un tal Don Silvio, uno de los capos del norte. Me ofreció una prueba de confianza. Un castigo. Este perro nos robó información, dijo, mientras me mostraban a un tipo amordazado y desnudo, amarrado a una silla. Tú eres nuevo. Demuéstrame que estás con nosotros. Me pusieron un martillo en la mano. Yo no soy un asesino. No era. Pero tenía miedo. Miedo de que me mataran ahí mismo. Miedo de perderlo todo otra vez. Le golpeé la pierna. Una vez. 2 veces. A la tercera, el hueso crujió como ramas secas. El hombre gritó tan fuerte que me dolieron los oídos. Sangre salpicó mi traje. Quise detenerme. Pero algo dentro de mí se rompió. Como una represa. Como si siempre hubiera estado esperando una excusa para liberar esa furia contenida de años. Seguí golpeándolo. Hasta que dejó de moverse. Hasta que sus ojos quedaron colgando de los nervios. Hasta que mi brazo dolía y mis zapatos estaban empapados de sangre. Cuando terminé, me aplaudieron. Esa noche, me sentí poderoso. Y eso me gustó. Empecé a vivir una doble vida. De día, el viejo señor Barriga. El bonachón de traje. El casero con sobrepeso. A veces, aún iba a la vecindad. Saludaba a doña Florinda. Veía al chavo corriendo. Me tropezaba a propósito. Todo era parte del teatro. Nadie sospechaba. Pero de noche. Era otra cosa. Organizaba cargamentos. Lavaba dinero. Compraba silencios. Mandaba eliminar testigos. Me metí en el negocio de importar chicas desde Europa del Este. Chicas jóvenes. Niñas, algunas. No preguntaba edades. No miraba a los ojos. Solo contaba los billetes.
Cada semana, Calvillo aparecía, como una sombra silenciosa, para dejarme más instrucciones. A veces me felicitaba. A veces me advertía con su tono hueco y grave. Nunca sonreía. Nunca parpadeaba. Pero siempre sabía todo. Una noche, le pregunté: ¿quién eres realmente? Él me miró por unos segundos. Luego me dijo: soy lo que queda cuando el alma muere. Soy el eco de las decisiones que uno toma cuando cree que no tiene opción. Me dejó con eso. Y esa noche soñé que estaba en un campo de cuerpos. Miles. Todos me miraban. Eran mis víctimas. Mis inquilinos. Mis amigos. Mi familia. Todos sin ojos. Todos con la boca abierta. Y en medio de ellos, yo, sentado en un trono hecho de huesos, con una corona de cuchillas. Riendo. Cuando desperté, tenía sangre en las uñas. Y en mi cocina había una cabeza. No pregunté de quién era. Solo la metí en una bolsa. Y salí a trabajar. Desde aquella mañana en la que encontré una cabeza humana en mi cocina, ya no me esforzaba por disimular mi espanto. Porque ya no sentía espanto. Me estaba volviendo insensible. Ya no era miedo. Era aceptación. Algo en mí se había rendido. Me estaba pudriendo por dentro, como una fruta olvidada bajo el sol. Me convertí en uno de los nombres más temidos del submundo. Claro, usaba seudónimos. Don Zenón, el contador, el sello. Mis ojos, que antes miraban con ternura a Ñoño y a los inquilinos, ahora brillaban de codicia al ver cajas llenas de armas, fajos de dinero manchado, o cuerpos de traidores envueltos en bolsas. A veces me preguntaba si era yo el que vivía esta vida. O si había sido poseído por algo mucho más oscuro. Una entidad que ya estaba dentro de mí, esperando ser liberada. Un día, mientras manejaba mi camioneta blindada hacia una cita con un proveedor de órganos en el sur, recibí una llamada de Calvillo. Siempre lo hacía en momentos donde sentía que iba a respirar. Siempre llegaba. Para hundirme más. Señor Barriga. Dijo con su tono fúnebre. Ha llegado el momento de dar el siguiente paso. ¿Qué pasó? El banquete. ¿Qué diablos significa eso? Hubo una pausa. Un silencio tan largo que pensé que había colgado, hasta que escuché su voz nuevamente, con un susurro gélido. Es hora de alimentar al sistema. No entendí. Hasta que llegué al sitio acordado. Era una mansión vieja, oculta en la cima de una montaña. De esas que parecen abandonadas, pero guardan secretos que no deben ser contados. Me escoltaron hasta un salón con cortinas negras y un olor insoportable. Carne cruda, sangre, incienso y algo más. El olor de la muerte vieja. Había 12 personas sentadas alrededor de una gran mesa circular. Todos con máscaras de animales deformes. Cerdos con ojos humanos, ratos sin boca, lobos sonrientes. En el centro de la mesa. Una niña desnuda y amarrada, drogada, inconsciente, tendida sobre una bandeja de plata, como si fuera el platillo principal. Yo me congelé. ¿Qué demonios es esto? Grité, dando un paso atrás. Uno de ellos, el de la máscara de cuervo. Habló con una voz ronca. No grite, don Zenón. Este es el precio. Usted firmó. Usted aceptó. No me dijeron que esto. ¿Acaso preguntó? Todos rieron. La niña empezó a moverse. A gemir. Está viva. Ese es el punto, dijo otro. El alma se cose mejor cuando aún arde. Me ofrecieron un cuchillo. Yo no lo tomé. No esa noche. Salí corriendo. Vomité sangre. Me encerré en mi auto y lloré como un niño por horas. Pero no hice nada más. No llamé a la policía. No los denuncié. No salvé a esa niña. Y esa fue mi verdadera caída. Porque al no hacer nada, lo acepté todo. Desde entonces, las pesadillas empeoraron.
Soñaba con caras derretidas, con cadáveres caminando sin piernas, con mi hijo llorando en la oscuridad, llamándome. Mientras yo lo empujaba a una fosa común. Me despertaba con la piel fría, el corazón latiendo como tambor de guerra, y el eco de Calvillo en mi oído. Todo poder se paga con alma. Y tú ya no tienes una. Intenté escapar. Reservé un vuelo. Pensé en cambiar de nombre, desaparecer, huir a un país sin extradición. Pero cuando llegué al aeropuerto, todos me miraban con las máscaras del banquete. Hasta los niños. Hasta los empleados. Incluso el policía de migración tenía la cara de un cerdo sonriente. Y la pantalla del vuelo decía: destino. Infierno. No hay salida. Volví a casa. Ya no tenía a dónde ir. A la semana siguiente, regresé a la vecindad. Solo quería recordar. Quizá. Sentir algo. El chavo me vio. Me saludó. Señor Barriga. ¿Ya me trajo mi torta de jamón? Lo miré. Esa cara inocente. Esos ojos que no conocían el mal. Sentí odio. Un odio que no entendía. Pensé en lo fácil que sería. Solo uno. Una vez. Pero no lo hice. Aún no. Aún me quedaba un poco de humanidad. Pero sabía que esa pequeña luz se extinguía cada vez más rápido. Y la oscuridad ya me lamía los talones. Yo pensaba que lo había visto todo. Que ya nada podía doblegarme. Pero estaba equivocado. La verdadera pesadilla no era lo que hacían, sino lo que yo me estaba convirtiendo. Después del banquete, nada volvió a ser igual. Las noches ya no eran oscuras. Eran rojas, teñidas por los reflejos de las luces de emergencia que veía constantemente desde mi ventana. Sirenas que nunca llegaban, gritos que solo yo oía, pasos que resonaban dentro de mi cabeza. Comencé a sufrir alucinaciones despierto. Veía gusanos saliendo de mis propios ojos al mirarme el espejo. El refrigerador susurraba mi nombre cada vez que lo abría. Mi sombra me imitaba con retraso, como si pensara en cada movimiento antes de copiarlo. Un día, mientras organizaba unos papeles sobre una transacción de tráfico de armas, Calvillo apareció de nuevo, sin ser anunciado, sin ruido, como si hubiera nacido del aire podrido de mi sala. «Has hecho bien», Zenón dijo, con una media sonrisa que nunca tocaba sus ojos. «Pero hay cosas que aún debes firmar». Sacó otro contrato. Esta vez, escrito en piel humana. Lo supe. No era cuero. Tenía poros. Vello. Aún conservaba parte de un tatuaje, recortado cruelmente. «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo un ardor en la garganta. «Tu ascenso. Has probado el sabor del poder. Pero aún no has bebido de él». «¿Qué? ¿Qué me falta?». Calvillo no respondió con palabras. Extendió una mano y, al chasquear los dedos, la puerta de mi estudio se abrió. Entraron dos hombres de traje, arrastrando un saco de lona. Lo arrojaron al suelo frente a mí. El saco se movía. Se quejaba. Lloraba. Lo abrí. Era doña Eduviges, una anciana que me debía meses de renta en una de mis vecindades. Tenía los dedos rotos, la boca cosida con hilo grueso, y un ojo colgando de la cuenca. «Una deuda sin pagar», dijo Calvillo, en tono burlón. «Tú decides». Yo retrocedí. Mi alma quiso gritar. Pero mi cuerpo se quedó quieto. Una parte de mí, la más terrible, pensó: «Ella nunca pagó». Otra parte susurró: «Nadie sabrá si lo haces». Y al final, una voz interna rugió: «Hazlo. Ya eres uno de ellos». Me entregaron un cuchillo quirúrgico. Liviano. Limpio. Frío como el alma de Calvillo. Ella me miraba. Suplicante. Llorando sangre por el ojo arrancado. Me tembló la mano. Pero no lo solté. Cerré los ojos. Y comencé a cortar. No sé cuánto tiempo estuve allí. Horas.
días. Al final, no quedó nada reconocible. Solo sangre, vísceras, y huesos convertidos en polvo. Lo más aterrador fue cómo me sentí después. Bien. Completamente bien. Me senté a firmar el contrato. Con mi propia sangre. Y entonces, algo dentro de mí se apagó. Desde entonces, no volví a la vecindad por varias semanas. Sentía que ellos lo sabían. Que el chavo, con esa mirada vacía de ternura, era un espía de la luz. Que doña Florinda escondía cuchillos tras sus peinados. Que Kiko. Bueno, Kiko era solo un niño. Insoportable, torpe. Pero incluso él me daba escalofríos. Un día, sin querer, me crucé con Ñoño. Mi propio hijo. No lo veía desde que todo esto empezó. Papá. ¿Por qué ya no vienes a casa? No supe qué responderle. Mi garganta se cerró. Me acerqué a él. Pero él retrocedió. Me miraba como si yo ya no fuera su padre. Como si supiera todo lo que hice. Y sus ojos eran idénticos a los de doña Eduviges. Ese día, soñé con mi funeral. Pero nadie lloraba. Solo Calvillo, vestido de sacerdote, que reía mientras arrojaba órganos en lugar de flores sobre mi ataúd. Y cuando desperté, tenía sangre en la lengua. No supe si era mía. La sangre en mi lengua tenía un sabor espeso, metálico y dulce. No sé si fue un sueño o si en verdad mordía a alguien dormido. Ya no distingo entre realidad y alucinación. Ya no quiero hacerlo. Desde la firma del segundo contrato, mi cuerpo empezó a cambiar. No al ojo común. Aún seguía siendo el buen señor Barriga ante los demás. Pero cuando me miraba al espejo, ya no era yo. Mis ojos estaban más hundidos. Las ojeras eran profundas, violáceas, como si un par de dedos invisibles me apretaran desde dentro. Mi reflejo a veces parpadeaba cuando yo no lo hacía. Y hubo una noche en que simplemente dejó de moverse. Se quedó mirándome fijo. Y sonrió. Yo no sonreí. El trabajo seguía. Ya no firmaba contratos, ahora los ejecutaba. Cada semana, una nueva misión. Silenciar a un periodista. Quemar un albergue que estorbaba al nuevo proyecto de reurbanización. Poner explosivos en una estación de policía para desviar la atención de un cargamento de niñas de 12 años traídas desde Ucrania. Y lo más horrible de todo, ya no me dolía hacerlo. Un día regresé a la vecindad. No por nostalgia. No por cariño. Fue por curiosidad mórbida. Quería ver si aún podía fingir. Si podía mirar a esos rostros ingenuos. Sin pensar en destriparlos. Doña Florinda barría la entrada. Me miró con su habitual desprecio, aunque había un matiz nuevo. Miedo. Ñoño jugaba con una pelota. Cuando me vio, la dejó caer y corrió dentro. El chavo estaba sentado en su barril. Sus ojos, antes tan vivos, ahora me parecían dos vacíos oscuros. ¿Señor Barriga?, preguntó en voz baja. ¿Por qué huele como si viniera del basurero? No respondí. Me acerqué a él lentamente, y me agaché hasta estar a su altura. ¿Sabes, chavito? A veces uno tiene que ensuciarse para no morirse de hambre. Él no entendió. Solo parpadeó. Entonces, sin pensar, le toqué la cara. Estaba cálido. Vivo. Inocente. Y por un instante, sentí asco de mí mismo. Quise pedirle perdón. Quise gritarle que escapara. Pero no pude. Mi alma estaba podrida. Esa noche, en mi casa, rompí todos los espejos. No soportaba seguir viendo ese otro yo. Ese que me imitaba con un retraso mínimo. Ese que a veces no parpadeaba. Ese que ya no tenía pupilas. Solo un pozo negro, como los ojos de Calvillo. Y hablando de él, no tardó en aparecer, como siempre. Desde las sombras. Desde dentro del closet, esta vez.
Has progresado mucho, Zenón. Estoy perdiendo la cabeza, le dije, entre jadeos. Ya no sé qué soy. Eres poder. Puro poder. El reflejo del sistema. Un cáncer que dejó de ocultarse. Ya no necesitas espejos. Tú eres el espejo. Se acercó, me tomó del rostro. Y por primera vez vi su verdadero rostro. Era yo. Pero deformado, con los ojos cosidos, la boca sellada con alambre de púas, y la piel descascarada, supurando carne viva. Soy lo que serás cuando te aceptes por completo, susurró mi voz, desde su garganta. Desmayé. O eso quise creer. Al despertar, había algo bajo mis uñas otra vez. Carne. Pequeños fragmentos de piel. Y mis dientes. Dolían. Como si hubiera roído algo. El celular vibró. Un mensaje nuevo. El banquete necesita nuevos ingredientes. Envié al niño esta vez. El suyo. Mis manos temblaron. Mi corazón, no. Estaba listo. O eso pensé. El mensaje seguía parpadeando en la pantalla del celular como si fuera una herida abierta. El banquete necesita nuevos ingredientes. Envié al niño esta vez. El suyo. Mi hijo. Mi único hijo. Ñoño. Durante muchos años, todo lo que hice fue por él. Mis desvelos, mis sacrificios, mis negocios. Quería darle un futuro que yo no tuve, una vida sin escasez, sin burlas, sin hambre. Y ahora, esas mismas manos que lo cuidaron, que le sirvieron sopa caliente, que le pusieron el abrigo cuando hacía frío, temblaban al imaginarse sujetándolo por el cuello. Solo un niño, decían las voces. Ya lo has hecho antes, ¿qué cambia ahora? Es tu prueba final. Me encerré en el baño por horas, con el cuchillo ceremonial en la mano. Ese mismo que me había entregado Calvillo. El mango de hueso tallado. La hoja curva, oxidada por la sangre de tantos. La hoja que ahora exigía sangre de mi sangre. Lo llevé a la cabaña. Le dije que era una salida de fin de semana. Que necesitábamos pasar tiempo juntos, como antes. Ñoño me creyó. Confiaba en mí. ¿Vamos a acampar, papá? Sí, hijo. Claro. Su voz me rompía por dentro. Aún tenía esa risa tonta, esa forma inocente de ver el mundo, de pensar que yo era su héroe. Pero ya no era un héroe. Era el villano. La cabaña estaba en lo profundo del bosque. Un lugar que usábamos como punto de encuentro para ciertos eventos. El mismo lugar donde quemamos vivos a 5 testigos. Donde enterramos cuerpos en cal, y donde los muros todavía sangran si los miras el tiempo suficiente. Entramos. El aire estaba podrido. Ñoño torció la nariz. ¿Huele a perro muerto, papá? Sí. Susurré. Algo así. Se sentó en un viejo sillón. Yo fui a la cocina. Me miré en el reflejo del microondas. Y allí estaba Calvillo. Detrás de mí. O quizás era solo mi reflejo, distorsionado, con los ojos llenos de gusanos. Volví a la sala. Me senté frente a Ñoño. Tomé el cuchillo. Y por primera vez, lloré. Lloré de verdad. No por mí. Por él. Ñoño me miró extrañado. Papá, ¿estás bien? No, hijo. No estoy bien. Y tú tampoco lo estarás. Si no corres. Ahora. Se quedó congelado. Corre, Ñoño. Corre y no vuelvas. El grito salió de mi garganta como un rugido de bestia. Él, asustado, se levantó y corrió hacia la puerta. Pero alguien más lo esperaba afuera. Los hombres de Calvillo. Trajes negros. Sonrisas blancas. Ojos sin alma. Uno de ellos lo tomó del brazo. Yo reaccioné como un animal. Suéltelo. Es mío. Me abalancé. El cuchillo atravesó el cuello del primero. La sangre salpicó a Ñoño. El segundo intentó disparar. Lo apuñalé en el ojo.
Sus gritos eran música para una parte enferma de mí que aún disfrutaba matar. Tomé a ñoño. Salimos corriendo hacia el bosque. Los árboles parecían cerrarse sobre nosotros. El cielo se volvió negro de golpe. Y en el eco del viento, Calvillo reía. Esa noche, nos escondimos en una zanja. ñoño dormía abrazado a mí, empapado en sangre, temblando, sin comprender nada. Yo miraba el cielo, sabiendo que era inútil. Ellos vendrían. Y esta vez, no iba a haber trato. Había traicionado el contrato. Había protegido lo único puro que me quedaba. Y eso, en su mundo, era imperdonable. Pasamos el resto de la noche en silencio. Yo, con el cuchillo todavía goteando la sangre de esos perros de Calvillo. ñoño, con los ojos abiertos, llorando sin sonido, como si su alma se hubiese quedado suspendida allá en la cabaña, junto a los cadáveres. Yo le susurraba al oído cosas que ya no creía. Todo estará bien. Ya va a pasar. Papá te protegerá. Mentiras. Porque yo sabía que ellos vendrían. No se detienen. Nunca lo hacen. Un contrato roto es como un alma desmembrada. Y yo había firmado con sangre, carne y actos. Al amanecer, vi la primera señal. Un cuervo. Solo uno. Sentado sobre una roca, inmóvil, mirándome. Parpadeé. Y de pronto, ya no había uno. Había decenas. Cubriendo los árboles, los postes, el suelo. No graznaban. Solo observaban. El aire se volvió espeso. La naturaleza dejó de respirar. Y entre la niebla que comenzaba a formarse, escuché pasos. Tomé a ñoño de la mano. No mires atrás. Pase lo que pase, solo corre. ¿Entiendes? Él asintió. No hablaba desde la noche anterior. Se había encerrado en su propio miedo. Y yo, en mi culpa. Corrimos. Los árboles parecían retorcerse. Las ramas se convertían en dedos que intentaban sujetarnos. Las raíces se movían, como serpientes vivas, dispuestas a hacernos caer. Y entonces los vi. Las figuras. Hombres sin rostro. Caminaban entre los árboles, sin apuro. Con trajes negros y cabezas abiertas, mostrando cerebros latientes, llenos de gusanos que caían al suelo y se arrastraban hacia nosotros. Uno de ellos habló. Zenón. ¿Acaso creíste que podías romper el ciclo? Su voz no salió de su boca. Salió de todas partes. Del cielo. De los árboles. De dentro de mí. Él no tiene nada que ver. Llévenme a mí. Grité, con la desesperación de un hombre que ya perdió todo. Pero ellos no se detenían. Uno extendió el brazo. Y una columna de fuego se alzó del suelo, bloqueándonos el paso. ñoño gritó. Yo lo abracé, buscando protección en mis brazos gordos, inútiles, ensangrentados. Fue entonces cuando apareció él. Calvillo. Pero ya no era el mismo. Ya no vestía traje. Estaba desnudo, cubierto de cicatrices, con los ojos completamente negros, y una boca que se abría de oreja a oreja, llena de dientes humanos, demasiados para ser normales. ¿Sabes cuál es tu castigo, Zenón? No la muerte. No el infierno. Tu castigo es seguir vivo sabiendo lo que hiciste. Chasqueó los dedos. Y lo vi. A ñoño. Despedazado frente a mí. Pero no por ellos. Por mí. Yo estaba sobre él. Mi cuchillo atravesando su pecho una y otra vez. Su rostro bañado en sangre. Mis manos, temblorosas. Mis ojos. Desorbitados. Y su voz, antes de morir. Papá. ¿Por qué? No supe cómo pasó. No supe si fue una ilusión. O si mi cuerpo, controlado por la oscuridad, hizo lo impensable. Solo recuerdo la sangre. Los huesos rotos. Y la carne de mi hijo. En mi regazo. Me arrastré fuera del bosque. Solo. Vacío.
Los hombres de Calvillo desaparecieron. Los cuervos se fueron. El mundo siguió girando. Pero yo quedé atrapado. Para siempre. Esa noche regresé a la vecindad. Nadie me reconocía ya. Mi rostro, deformado. Mi mirada, muerta. El chavo me saludó. Le respondí con un gesto de cabeza. Fui al patio central. Me senté en la banca. Y observé la nada. Calvillo estaba ahí, de nuevo. Apoyado contra una pared. ¿Contento ahora? Le pregunté. Apenas estás empezando a entender, respondió. Te di lo que querías. Poder. Control. Libertad. ¿Y ahora? Él sonrió. Ahora. Solo queda pagar el precio completo. La vecindad estaba vacía. Al menos, para mí. Las risas de los niños sonaban lejanas, artificiales, como si vinieran de otro plano. Yo ya no formaba parte de este mundo. Yo era una sombra atrapada en carne. Calvillo seguía ahí, apoyado contra la pared, mudo. Esperando. El precio final aún no se había pagado. Esa noche volví a la vecindad una vez más, sin saber por qué. Mis pasos eran pesados, mis dedos ya no temblaban. No quedaba miedo. Solo un deseo profundo y retorcido de terminar lo que empecé. Entré al departamento 14. Saqué la pistola con silenciador que me habían entregado hace tiempo, cuando empecé a limpiar testigos. Me sentía ligero. Como si mis pies no tocaran el suelo. Como si algo. O alguien. Caminara por mí. Empecé por doña Florinda. Estaba cocinando. Ni siquiera gritó. Un solo disparo. La cabeza explotó contra la estufa. Sus sesos se mezclaron con el aceite hirviendo. El olor era nauseabundo. Y familiar. Luego fue Kiko. Lo encontré llorando junto a su madre. Gritó mi nombre. Me pidió ayuda. Señor Barriga. Mataron a mi mamá. Yo le acaricié el cabello. Y luego le disparé en la boca. Su mandíbula voló en pedazos. Quedó jadeando, escupiendo dientes, como si tratara de entender por qué. No le di tiempo. Otro disparo, esta vez en el ojo. Silencio. Bajé al patio. Don Ramón salió corriendo al escuchar el ruido. Yo lo admiraba. O eso decía antes. Pero ahora. ¿Qué estás haciendo, desgraciado? Gritó. Disparé a sus rodillas. Cayó como un muñeco roto. Me acerqué. Le puse el cañón en la frente. No es personal, Ramón. Es que ya no hay otra forma de vivir. Disparé. La popis. Ñoño. ¿O su fantasma? No. Solo un recuerdo. Ya estaba muerto. Por mi mano. Eso fue lo peor. No tener a quien matar porque ya lo había hecho. Subí lentamente buscando al profesor Girafales. Estaba rezando. Tenía una cruz en la mano. Zenón. No lo hagas. Dios ya no está aquí. Le disparé en la garganta. Cayó con la cruz apretada, mientras su sangre dibujaba un camino hacia la puerta. Y al final. Solo quedaba el chavo. Estaba en su barril. Temblando. Sollozando. Cuando me vio, no corrió. No gritó. Solo me miró. Con tristeza. ¿Por qué, señor Barriga? No supe qué responderle. Me arrodillé frente a él. Lo miré a los ojos. Y entonces. Le sonreí. Porque ya no soy el señor Barriga. Y lo apuñalé. No una, ni 2 veces. Sino 12. Cada cuchillada era un recuerdo que quería borrar. Una deuda emocional. Una culpa. El chavo murió sin gritar. Solo lloró. Y se fue. Me senté en el centro de la vecindad. Todo estaba bañado en sangre. Los cuerpos mutilados. Las puertas abiertas. Los ecos. Apagados. Calvillo apareció frente a mí, pero ya no como un hombre.
Era una criatura alta, delgada, con piel quemada, alas negras, y ojos como agujeros en el universo. Has cumplido. ¿Y ahora? Él extendió la mano. Dentro. Mi corazón. Aún palpitante. Aún vivo. Solo queda pagar el último interés. Me tendió un espejo. Miré. Ya no tenía rostro. Solo una máscara hecha de pieles cosidas, ojos arrancados, y una sonrisa ensangrentada de oreja a oreja. ¿Quién soy? Calvillo se inclinó. Tú eres el nuevo recaudador. Y en ese instante, entendí todo. Yo había sido elegido para reemplazarlo. Él se fue. Y yo tomé su lugar. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.